Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Química. El tema es el análisis químico de sedimentos. Los integrantes son Dominique Aldaz y Nicolai Torres. Brevemente vamos a aplicar del contenido el caso de estudio que son los suelos y sedimentos afectados por la dispersión de jales inactivos de sulfuros metálicos en la zona minera de Santa Bárbara, Chihuahua, México. Se va a tratar la introducción, los objetivos, el sitio de muestreo, el método de análisis, los resultados de discusión y por último las conclusiones. Como introducción tenemos que el proceso de beneficio de yacimientos minerales sulfurados produce residuos mineros de granulometría fina denominados jales, que contienen sulfuros metálicos residuales como la pirita, galena, esfalerita, calcopirita y arsenopirita. La oxidación de estos sulfuros metálicos puede derivar en la generación del drenaje ácido, que son soluciones que se caracterizan por sus bajos valores de pH y altas concentraciones del elemento potencialmente tóxicos, denominados EPT. Estos elementos son disueltos. Los EPT, al transportarse, pueden convertirse en un problema ambiental severo al contaminar suelos, sedimentos, aguas superficiales y subterráneas. Por lo tanto, de acuerdo a la experiencia internacional, y a la norma oficial mexicana 141, denominada por el Semarnat en el 2003, dice que para la adecuada valoración de los jales con relación al peligro que representa para el ambiente, es necesario realizar pruebas que permiten identificar su capacidad potencial de generación de acidez y la presencia de EPT disponibles para la lixiviación, EPT solubles, bajo las condiciones ambientales. Los DPT, al transportarse, entonces, pueden convertirse en un problema ambiental que puede contaminar suelos, los sedimentos, las aguas superficiales y subterráneas. En este artículo se presentan los resultados de la evaluación de la situación ambiental en la unidad minera Santa Bárbara, Chihuahua, con relación a los residuos mineros y su impacto con el medio abiótico. Los principales objetivos de este estudio fueron la identificación de los residuos mineros que son fuente potencial de contaminación, la determinación de la peligrosidad de estos residuos mineros, la identificación de los suelos y sedimentos contaminados con base en valores de fondo de la región y la identificación de los suelos donde la presencia de EPT puede presentar un riesgo por estar disponibles para la lixiviación. Los datos generados en este trabajo se utilizarán para desarrollar un plan de remediación que permita minimizar el impacto ambiental producido por los jales mineros inactivos en la zona de estudio. Dentro de los sitios de muestreo tenemos que regionalmente la zona de estudio se ubica dentro de la provincia Sierra Madre Occidental y la subprovincia Sierras y Llanuras de Durango. El método de análisis. Se colectaron un total de 101 muestras sólidas y 4 muestras líquidas, lixiviados de jales y aguas subterráneas, de características someras. Las 101 muestras sólidas se distribuyeron de la siguiente manera: 45 muestras de jales superficiales y en excavaciones de 0.5 y 2 metros de profundidad, 37 muestras de suelos y sedimentos superficiales que van desde 0 a 10 centímetros en la zona de influencia de los jales, los cuales podrían estar afectados debido a la dispersión hídrica o eólica. 10 muestras de suelos y sedimentos a 30 centímetros de profundidad en la zona de influencia para evaluar la movilidad vertical de los contaminantes y 9 muestras de suelos para determinar los valores de fondo naturales de EPT en la zona de estudio. Los sitios seleccionados para las muestras de fondo están ubicados en las zonas de mayor altitud con respecto a los depósitos de jales y en la dirección contraria a los vientos preferenciales y frecuentes hacia el suroeste, por lo que la probabilidad de que estén afectados por la erosión hídrica de los jales o por su dispersión álica es prácticamente nula. En todas las muestras se determinaron el valor de pH y la conductividad eléctrica en una suspensión preparada con una relación sólido-líquido de 1:5, siguiendo el procedimiento descrito por el método 9045C de la US EPA, situada en 1995.
En las muestras de Jales se determinaron las concentraciones total de arsénico, de bario, de cadmio, de cromo, de níquel, de mercurio, de plata, plomo y selenio, que son los elementos señalados para valorar la peligrosidad de los Jales de acuerdo a la norma oficial mexicana. Adicionalmente, se determinaron las concentraciones de hierro, cobre y zinc, que aunque no estén en la lista de elementos que hacen peligrosos a los jales, son elementos que comúnmente están presentes en los yacimientos, de los cuales provienen esos jales y pueden ser utilizados como elementos indicadores para identificar los medios abióticos afectados por la dispersión de los jales. En la muestra de jales también se determinó la concentración soluble de arsénico, cadmio y plomo, hierro, cobre, zinc y sulfatos. Las concentraciones de EPT totales y solubles también fueron determinadas en las muestras de suelos, sedimentos y agua. Para determinar las concentraciones de EPT totales, las muestras sólidas homogenizadas se pulverizaron en molino de bolas hasta obtener una granulometría inferior a la malla de 200 y fueron digeridas con ácido nítrico en horno de microondas siguiendo el procedimiento general descrito en el método 3051 de la EPA situado en 1994. Para determinar las concentraciones de EPT solubles en las muestras sólidas, se realizaron experimentos de extracción de acuerdo a la prueba 3987 determinada por la ASTM en 1985, la cual consiste en obtener extractos para el análisis químicos a partir de la agitación de las muestras sólidas en agua en equilibrio de la atmósfera con un pH de 5.5 más menos 0.2, en una relación sólido-líquido de 1:20, con el fin de simular escenarios en los cuales las muestras sólidas reaccionan al contacto de agua liberando en parte los DPT y favoreciendo reacciones ácido-base de los minerales que determinan el pH final, independientemente de la acidez de la solución extractante. Los análisis químicos de las digestiones y extracciones de elementos potencialmente tóxicos se realizaron por espectroscopía de absorción atómica. Los metales se determinaron por la espectroscopía de absorción atómica flama y el arsénico y el selenio por espectroscopía de absorción atómica por generación de hidruros. Adicionalmente, en los extractos también se determinó el contenido de sulfatos por turbidimetría. La exactitud de los métodos se evaluó con el material de referencia para jales mineros RTS-3, que es certificado por Canadian Certified Reference Materials, y la precisión por medio del análisis de duplicados en todas las muestras. Como resultados de discusión tenemos que se encontraron altas concentraciones de zinc, plomo, arsénico y cobre que son congruentes con la mineralogía reportada para los yacimientos minerales del sitio. El contenido de hierro varía de 3 a 6% en los jales estudiados, lo que indica que es relativamente bajo en comparación con jales donde se ha reportado drenaje ácido. Con las bajas concentraciones de hierro en los jales estudiados, se puede inferir que los jales de la unidad minera Santa Bárbara no son buenos candidatos para la generación de drenaje ácido. En los suelos utilizados para determinar los valores de fondo naturales, se registraron valores pH cercanos a la neutralidad, entre pH 6.5 y 8.4, y los valores de conductividad eléctrica entre 22 a 93 microsiemens por centímetro. En general, son más bajos que los determinados en los jales estudiados. Estos datos conforman una evidencia de que estos suelos no han sido afectados por los desechos. Como conclusiones, podemos inferir que los jales inactivos de la unidad minera de Santa Bárbara se caracterizan por contener altas concentraciones totales de estos elementos. Sin embargo, estos jales pueden clasificarse como residuos no peligrosos porque no son generadores potenciales de acidez, además de liberar soluciones de concentración de elementos potencialmente tóxicos, que son los DPT. Utilizando los valores de fondo naturales de la zona de estudio como niveles de referencia, se identificó que los suelos y sedimentos superficiales ubicados alrededor de los jales han sido afectados por la dispersión de los jales. Muchas gracias.